Nos quedan casi 40 minutos de programa. Quiero contarles algo que tuvo una novedad importante en el día de hoy y que hay que retrotraerse a septiembre del 2024, cuando la legislatura aprobó por mayoría la Ley de Emergencia Previsional, que contempla un aporte solidario, que se llama un aporte solidario para los pasivos y activos entre 2 puntos y 6 puntos de sus haberes. Fijar un tope a las jubilaciones máximas y también y principalmente achicar el déficit de la caja de jubilaciones. Este déficit, que estaba algo así como en 600.000 millones de pesos y que era crónico y que además la Nación no aportaba el dinero que se había comprometido en su momento después de un fallo del 2015 que obligaba a la Nación a aportar para el déficit, encontró el gobierno de Puyaro esta alternativa que tiene que ver con el recorte a los pasivos y a los activos. ¿Qué pasó? Tenemos imágenes de la Corte para ir viendo, incluso los nuevos cortesanos que asumieron esta semana, ya vamos a ir viendo, porque tiene mucho que ver la nueva composición de la Corte y la nueva mayoría de la Corte para pensar qué puede suceder dentro de unos meses cuando se discuta este tema que les voy a contar en el Tribunal Superior. Cuando se sanciona la Ley de Emergencia Previsional, hay un grupo de personas, de organismos y asociaciones que presentan un amparo declarando la inconstitucionalidad de la ley. Entre ellos, AMSAFE, FESTRAM, SADOP, fracasan en el amparo por la vía laboral, pero hay un grupo de magistrados, ex magistrados jubilados, con sueldos altísimos, de 10 millones de pesos para arriba, un poquito para abajo, un poquito para arriba, 9, 10, 11, 11 y medio, 12, que presentaron un amparo para que se declare inconstitucional la ley de emergencia previsional y que no se le descuente lo que se llama el aporte solidario, que en muchos casos, cuando la jubilación era alta, podía llegar a ser de 6 puntos. Para que si ustedes se representen, un juez, un magistrado jubilado que gana 10 millones de pesos, iba a verse afectado en su ingreso en más o menos 500.000 pesos. Nada alrededor de un, supervisor de escuela jubilado, que frente a un sueldo de 1,5 millones o tal vez 2, iba a sentir un impacto mucho mayor, tal vez en ese aporte solidario. La cuestión que 18 casos de magistrados llegaron a la justicia laboral, que les dio la razón, les suspendieron este recorte solidario, este aporte solidario, fueron a la Cámara de Apelaciones de Rosario, les dio la razón la Cámara de Apelaciones y llegó a la Corte. Según la información que manejamos nosotros en Zona Crítica y que manejamos en el noticiero de Veo todas estas últimas horas, el procurador o la procuración de la Corte, que está a cargo de Jorge Barraguirre, habría admitido, yo le sacaría el potencial, admitió el planteo de la provincia de rechazar los amparos presentados por los jueces amparistas, los jueces que se creen afectados sus ingresos a partir de esta ley sancionada, y ha opinado en este sentido que la ley no afecta la capitalización de los ingresos de los jubilados con altos saberes ya como pasivos, que además hay una situación concreta, que hay un déficit previsional que hay que hacer cesar, interrumpir y ir subsanando paulatinamente. De hecho, la ley tiene una vigencia de 2 años y la posibilidad de prorrogarlo 1 más. Es decir, que hasta septiembre del último año de gestión de Puyaro puede estar vigente la ley de emergencia previsional, que en solo 3 meses, lo contábamos en el noticiero de Veo el martes por la noche, en 3 meses recaudó 76.000 millones de pesos. 76.000 millones de pesos, no solamente de los sueldos y jubilaciones de los magistrados y los empleados del Poder Judicial, sino también del resto de la administración pública. Pero es muchísima plata si uno hace el prorrateo y el cálculo, 76.000 millones de pesos, sin tener en cuenta los acuerdos paritarios de acá a 2027. ¿Cuántos puentes, imaginen, cuántos puentes carretero más se podrían construir en la provincia de Santa Fe en base a este volumen de dinero que ingresa? Ustedes dirán, sí, pero ingresa para cubrir el déficit de la caja de jubilaciones. Bueno, pero a este ritmo, la
vigencia de la ley de emergencia previsional, podría lograr en la gestión de Maximiliano Puyaro poner las cuentas más o menos en orden. El tema es el siguiente. Primero que hay un dictamen del procurador, que es el que debe opinar, el primero que opina dentro de la Corte, el procurador de la Corte Jorge Barraguirre, que no es, que no debe hacerse, no deben los jueces hacer lo suyo. No es vinculante, ahí no me salía la palabra, no es vinculante. Los jueces pueden opinar en contrario al dictamen del procurador. Pero ¿qué dice el procurador? Que no se ven afectadas mediante la acción de amparo, que no resuelve sobre el fondo de la cuestión, sino que resuelve sobre la superficie, digamos, la admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad, que no están afectados las situaciones que plantean los jubilados, magistrados, amparistas en su presentación. Que por lo tanto, la provincia, digamos en términos así muy llanos, tiene razón. Tiene razón en cuanto, o tuvo razón en cuanto a la promulgación de la ley en septiembre del año pasado. Ahora la Corte debe resolver sobre algo muy interesante. Los magistrados que están en la Corte deben resolver sobre su propio futuro y su propia condición de magistrado al que se le descuenta el aporte solidario como fija la ley. Es decir, no solamente el componente que ya se le venía recortando, sino un plus por la emergencia previsional. Y atención, porque ahí hay un ruido ahí en cuanto a que el mismo gremio, digamos, debe resolver sobre una afectación que involucra a integrantes de su propio gremio, sean activos o pasivos. Pero aquí puede haber una vuelta importante en relación a lo que puede suceder en el futuro. El amparo, todo indica que con esta constitución de la Corte va a ser rechazado también en un acuerdo del Tribunal Superior de Justicia. Pero está la vía administrativa, una vía que es mucho más engorrosa, que es mucho más lenta, mucho más burocrática, en donde el afectado puede demostrar, por ejemplo, que, entre cuestiones muy generales, ¿por qué hay que cubrir, por qué debes el activo y el pasivo hacerse cargo del rojo previsional cuando la provincia tiene superávit económico? Es decir, ¿por qué una agencia estatal que debe garantizar un derecho humano que es pagarle al pasivo lo que le corresponde, por qué tiene que haber un esfuerzo del pasivo si hay superávit financiero y económico en la provincia, en rentas generales? O también podría plantear que hay un gasto excesivo, por ejemplo, en publicidad o en propaganda del gobierno, que no se corresponde con, o sea, recortando ese gasto, se podría menguar el déficit de la caja de jubilaciones o del sistema jubilatorio en la provincia de Santa Fe. Todo esto es mucho más largo, supone tener información muy fina del funcionamiento del Estado y pondría a la provincia de Santa Fe, sobre todo la gestión de Maximiliano Puyaro, en un lugar muy incómodo, que es el de abrir todas las cuentas y poner a disposición de la gente cómo se gasta en cada área, de qué manera se invierten los recursos. Lo concreto es que un sector, 18 jueces que fueron a la justicia mediante el amparo, creo yo, ya tienen el primer revés en esta opinión que da el procurador, van a tener un segundo revés con la decisión que adopten los cortesanos. Creo que va a suceder esto, no lo sé, imagino, intuyo, y por lo tanto se va a caer esta posibilidad. Estamos hablando de un universo de personas, los magistrados y los magistrados pasivos, que ganan mucha plata, que ganan entre 8, 10, 12, 13 millones de pesos y que se ven afectados en 500.000 pesos su ingreso como haber jubilatorio. Es decir, también ahí hay una resistencia moral de la sociedad en decir, bueno, escúchame, vos tenés que hacer el esfuerzo más grande porque vos tenés un montón de plata todos los meses en el cajero para retirar. No es lo mismo el portero, no es lo mismo el enfermero, no es lo mismo el médico de guardia que está arriba de la ambulancia, que el cortesano o el fiscal de cámara o el juez de cámara que gana un montón de plata. Y que además no paga ganancias. Y que además no paga el impuesto a las ganancias, como pagan muchísimos
empleados, por ejemplo, de la API, por ejemplo, de los supervisores escolares, por ejemplo, de la EPE, los jerarquizados de la EPE, que pagan ganancias y que además tienen que hacer el aporte solidario a partir de la emergencia previsional. Para redondear, ¿cuándo el gobierno va a considerar que es oportuno mostrar los números de la caja después de esto que se llama el saneamiento? ¿Cuándo van a mostrar realmente cuál fue la recaudación trimestral, mensual, semestral, anual y cómo es el estado actual de la caja de jubilaciones? Porque también ahí nos va a dar una idea si en 2 años se podrá sanear la caja de jubilaciones o si necesita una prórroga Puyaro para llegar al final de su mandato con un plus ahí dentro del ingreso dinerario a las arcas estatales. Por lo pronto, hay un revés para los jueces amparistas, veremos qué resuelve la Corte Suprema de Justicia. Este es el principal caso que tiene la Corte Suprema de Justicia, por arriba de la situación de Traferri, por arriba de lo de Vicentín. Este me parece que va a ser una vez más el principal expediente que va a tener la Corte, por lo menos en esta primera mitad del 2025. Vamos a la pausa, ya volvemos.